explicar la definición de una gramática. Primero, una gramática es un conjunto finito de reglas que describen toda la secuencia de símbolos que pertenecen a ella. Primeramente, para explicar nuestra gramática, tenemos lo que son todas esas reglas. Están todas las producciones, después todo el conjunto de terminales, son los símbolos con los que puede terminar, en este caso serían identificador y número. Después los no terminales, que son todos estos, son todos aquellos con los que si están dentro de la expresión, la gramática aún no está completa. Y el inicial, que es cuál no terminal es por el que se puede empezar. Vamos a introducir una pequeña expresión. Evaluamos la expresión. Nos dice que la expresión efectivamente es válida. Lo primero que hace en la validación es irse por esta producción, que es la primera. Entonces de esta manera. Después transforma la E en una T. Lo tercero que hace es transformar la T en una F. Después la F es un identificador. Lo siguiente por hacer es lo que quedó en la parte derecha, que es la T. La T la transforma en una F, para después determinar que la F en realidad es esta producción. La F la convertimos en la producción que arroja esta expresión. Dentro de la expresión, la E la convertimos a una T, y la T la vamos a convertir, vamos a usar esta producción que es esta T se convierte a ser T por F. Después la T la vamos a convertir a una F, que sería esta. Entonces ya nos quedaría ID más una expresión dentro de una F por una F, y simplemente tenemos que convertir la F a un identificador, que sería esta producción. Este sería ID por F, y al último F la vamos a convertir en un número con esta producción, que sería así. Y de esta manera se valida lo que es la expresión dada al inicio, con un identificador, un operando de más, un operador más, una subexpresión, un identificador por un número. Ejercicio más complejo al anterior, en donde vamos a colocar paréntesis dentro de una expresión que ya contiene paréntesis. Como podemos observar, la expresión es válida. Sin embargo, si yo quito uno de los paréntesis y evalúo, me dice que la expresión es inválida. Entonces voy a colocar de nuevo el paréntesis para poder explicar el procedimiento. Aquí nos genera la producción. De acuerdo a nuestra gramática, nos dice que para comenzar la expresión sería E más T, donde E pasa a convertirse en T y de T pasa a convertirse en F, para que en F sea un identificador. En este caso sería la letra A. Pasamos al lado derecho, el identificador más T, donde T pasa a ser F y donde F pasa a ser paréntesis y una expresión adentro. De la expresión pasa de nuevo a ser T y de T se convierte a T por F. Pues continuando con el ejercicio que nos acaba de mostrar nuestro compañero Kevin,
podemos notar que nos quedamos en el resultado de las producciones donde el identificador más se abre el paréntesis, una multiplicación entre t por f y cerramos el paréntesis. En este caso, del lado del bloc de notas tenemos identificado cada una de nuestras producciones, enumerándolas del 1 al 9. Entonces cada una de esas producciones, al momento de ir ejecutando el algoritmo que nosotros acabamos de crear para evaluar las expresiones básicas aritméticas, nos van a ir indicando pues aquí mediante esos números que nos va a indicar la transición a la cual se refiere que se va a llevar a cabo. Y así, continuando con el ejercicio, nos encontramos con que la t la vamos a convertir en una f por medio de la transición número 6. Esto para que posteriormente la siguiente fase, la siguiente etapa de nuestra transición, podamos convertir cada una de estas f en uno de los estados finales. En el caso de nuestra expresión es una b por c sobre d. Primeramente cambiamos mediante el algoritmo lo que viene siendo f por un identificador. Ese identificador va a contener exactamente lo que contiene la variable, el identificador b. Posteriormente nos encontramos con un por, que es un estado final, un carácter final, y nos genera transacciones. Entonces nos brincamos al siguiente, que es una f. En este caso la f la vamos a convertir en una e entre paréntesis, porque de este lado nos encontramos con una c entre d igual a entre paréntesis. Es por eso que en la transición del resultado que teníamos en esta sección, utilizando la transición número 7, nos encontramos ahora con este resultado, para posteriormente guiarnos por la transición número 3 y decir que esa e la vamos a modificar en una t. Esto a su vez, siguiendo la transición número 5, nos va a dar como resultado una división de t sobre f. Como podrán ver, ya estamos llegando a la estructura final de nuestra división, que nos muestra nuestra expresión básica aritmética. Posteriormente nos vamos por la transición número 6, la cual nos dice que el estado t lo vamos a convertir en un estado f. En este caso tampoco es un estado final, y nos vamos a modificar por la transición número 6, nos vamos a cambiar de t a f, como podrán ver en este caso específico. Posteriormente vamos a cambiar nuestro no terminal, lo vamos a cambiar por un terminal, ya que la producción número 8 nos dice que f produce un identificador, que claramente el identificador vendría siendo el valor de nuestra variable c. Posteriormente tenemos nuestra división, el cual es un estado final, y nos encontramos también con un no final. Entonces la f la vamos a convertir en un identificador para agregar el valor de la d. Así es que nuevamente seguimos la transición número 8, y así poder tener un resultado de la expresión aritmética básica que nosotros acabamos de evaluar en nuestra gramática. Como podrán ver, los resultados son muy similares a los que nos está arrojando nuestro algoritmo generado. En este caso está en Java. Y pues podrán ver, los resultados son prácticamente las transiciones que se ha llevado a paso. Como sabrán, pues vamos de un lado a otro generando las modificaciones, los cambios. Entonces en este caso, pues cada una de las transiciones que nos encontramos en nuestra ventana nos hacen referencia a eso que se acaba de crear. Y es así como nosotros validamos una expresión básica aritmética con paréntesis anidados.